Hola, mi nombre es Pedro Fabián Hernández Oviedo, mi matrícula es 1858057 y voy a estar dando algunos conceptos que hay que conocer para trabajar mejor con lo que sería el diagrama TS. Para empezar, sistemas termodinámicos, que se define como la cantidad de materia o una región en el espacio sobre el cual la atención se concentra en el estudio de un problema y es parte del universo físico, con un límite para la observación. Tipos de sistemas termodinámicos: aislado, no permite el intercambio de energía ni de materia con el entorno. Abierto, permite un flujo de energía o materia con el entorno exterior a través de su límite. Y cerrado, permite un flujo de energía con el entorno exterior pero no de masa. Función de estado: la función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que solo depende del estado del sistema y no cómo llegó a ese estado, como la energía interna y la entropía. Una función de estado se da cuando hay un equilibrio termodinámico y eso da lugar a variables termodinámicas. Transformaciones termodinámicas: un sistema termodinámico puede describirse como una serie de transformaciones que lo llevan de un estado inicial a un estado final. Durante este proceso de transformación va a haber un intercambio de energía con sus alrededores. Tipos de transformaciones termodinámicas: isotérmico es un proceso a temperatura constante, isobárico es un proceso a presión constante, isocórico un proceso a volumen constante, isoentálpico un proceso a entalpía constante e isoentrópico un proceso a entropía constante. Tipos de procesos termodinámicos: cuasiestático es un proceso infinitamente lento. El sistema pasa por sucesiones de estados en equilibrio y también son reversibles. Reversible, una vez que haya tenido lugar, puede ser invertido. Este proceso no produce cambios ni en el sistema ni en sus alrededores. Irreversible, no es reversible porque sus estados intermedios no están en equilibrio. Trabajo, calor y energía interna. La energía interna es el total de energía que tiene un sistema termodinámico y nos da información sobre la configuración del sistema. Trabajo es cuando un sistema experimenta un desplazamiento bajo la acción de una fuerza en un sistema termodinámico. Calor, una definición calorimétrica del calor es aquello que se transmite de un sistema y su medio exterior únicamente por la diferencia de la temperatura. Y estos tres conceptos dan pie a lo que sería el primer principio de la termodinámica, que dice que la diferencia en la energía interna es igual al calor más el trabajo. Gracias, es todo de mi parte y los dejo con mis compañeros. Muy buenas tardes, soy Berta Guadalupe Vázquez Cisneros, con matrícula 1989953 y voy a explicar los conceptos de la desigualdad de Clausius y la entropía. Tras proponer un sistema termodinámico compuesto por dos máquinas de Carnot y dos fuentes de energía, Clausius postula una desigualdad relacionando la diferencia de calor sobre la temperatura dentro de un proceso cíclico infinitesimal. Existen dos variaciones para esta desigualdad. Una que completa los ciclos irreversibles, que se denota por un signo menor o igual que, y otra que completa los ciclos reversibles, que se denota por el signo de igual. Consideremos un sistema cíclico que pase de un estado A por una trayectoria reversible R1 y llega a un estado B, y de ahí regresa a un estado A por una trayectoria reversible R2. Como ambas partes del ciclo son reversibles, se sustituyen dentro de la desigualdad de Clausius con el signo de igual. Y trabajando con los límites de la ecuación, podemos observar que la trayectoria R1 y R2 se pueden reinterpretar para que vayan a la misma dirección, lo cual significa que la integral es independiente de la trayectoria. Esto lleva a Clausius a postular que debe existir una función denotada por S tal que el diferencial de S es igual a la integral desde el punto A hasta el punto B de la diferencia de calor sobre la temperatura dentro de este ciclo reversible. A esta función se le denota entropía y mide la cantidad de desorden molecular dentro de un sistema. Ahora, en el caso de un ciclo con una trayectoria reversible seguida de una trayectoria irreversible, sustituimos ambas partes de las trayectorias dentro del ciclo de Clausius y notamos que la diferencia dentro de este ciclo es, una vez más, el signo menor o igual que. Por lo que podemos concluir que para procesos infinitesimales el diferencial de calor sobre la temperatura es menor o igual que el diferencial de la entropía. El diagrama TS. Podemos observar en primera instancia un par de curvas que se encuentran en un punto llamado temperatura crítica.
Estas curvas representan la de un líquido saturado y la de un gas saturado. ¿Qué significa esta saturación? Pues significa que es el 100% de ese estado de la materia en todo el total de sustancia que estamos analizando, en todo nuestro sistema. Entonces, la calidad en un diagrama TS representa el ratio de vapor contra la cantidad total de materia en el sistema, lo que se traduce en el porcentaje de gas que hay pues, en esta mezcla de ambas fases que ocurre debajo de la curva de los fluidos saturados. La calidad es también constante a lo largo de estas líneas moradas. En el diagrama TS podemos representar también el caso de un sistema isocórico donde en cada isoterma la presión es también constante. La entalpía es la suma entre la energía interna del sistema y el trabajo que es realizado sobre él, de manera que si tenemos un sistema adiabático, la entalpía sería igual a la energía interna del sistema. Podemos representar algunos procesos termodinámicos comunes en el diagrama TS, como lo son los procesos isoentrópicos, que son completamente verticales, pues no hay cambio en la entropía. Los procesos isotérmicos, que son completamente horizontales, pues no hay cambio en la temperatura. Y también se tiene una cierta relación entre los procesos isocóricos y los procesos isobáricos, que es que los procesos isocóricos tienen una pendiente mayor a la de los isobáricos. En este diagrama interactivo podemos observar cómo cuando aumenta la temperatura, la presión también lo hace, al igual que con la entropía. Sin embargo, cuando aumenta la temperatura, la entalpía suele tener un cambio negativo, a pesar de tener un cambio positivo en cuanto a la entropía. Ahora yo, Paulina Villela, presentaré un ejercicio sobre temperatura y entropía. Se nos pide calcular el cambio de entropía para 10 gramos de agua a presión constante de una atmósfera. En el primer inciso, en forma de vapor a 100 grados centígrados, condensándose agua a la misma temperatura. En el segundo, el agua a 100 grados centígrados que se enfría hasta 0 grados centígrados. Y en el tercero, el agua a 0 grados centígrados que se congela el hielo a la misma temperatura. Para el inciso A tenemos una masa igual a 10 gramos, temperatura de 100 grados centígrados que pasamos a Kelvin y calor latente de 2260 joules sobre gramo que reemplazamos en la fórmula de cambio de entropía igual a masa por calor latente sobre temperatura y nos da igual a 60.57 joules sobre Kelvin. Para el inciso B tenemos masa igual a 10 gramos, temperatura inicial de 100 grados centígrados y final de 0 grados centígrados que convertimos a Kelvin y calor específico de 4.19 joules sobre gramo por Kelvin que reemplazamos en la fórmula de cambio de entropía igual a masa por calor latente por cambio de temperatura sobre temperatura promedio y esto nos da 12.97 joules sobre Kelvin. Para el inciso C tenemos masa igual a 10 gramos, temperatura de 0 grados centígrados que convertimos a Kelvin y calor latente de 333 joules sobre gramo que reemplazamos en la fórmula de cambio de entropía igual a masa por calor latente sobre temperatura y nos da 12.19 joules sobre Kelvin. Con esto finalmente podemos armar nuestro diagrama temperatura-entropía y vemos que para el inciso A y C hay un cambio de entropía isotérmico y en el inciso B sí hay un cambio de temperatura, con un cambio de entropía positivo a lo largo de todo el proceso. En base a todo lo presentado, podemos concluir que los diagramas temperatura-entropía nos pueden servir para ilustrar procesos industriales y diseño de intercambiadores de calor por su manera práctica de señalar los cambios de entropía de un sistema. Y finalmente aquí están las referencias que utilizamos. Gracias.